¿Está? Bueno, Sí. Buenas noches a Bueno. todos. ¿Me escuchan? Fuerte y claro, adelante. Sí. Buenas noches. ¿Sí se escucha el micrófono? ¿Se escucha allá a distancia? Sí, sí se escucha. Perfecto, gracias. Perfecto, gracias. Comenzamos, señor arquitecto. Gracias, secretario. Muy buenas noches. Los saludamos con mucho gusto de aquí, desde las instalaciones del Colegio de Arquitectos del Estado de Aguascalientes. Saludamos con mucho gusto a nuestros invitados especiales, a los miembros del Colegio de Arquitectos, invitados, estudiantes de las universidades y también catedráticos de las universidades que nos acompañan, y también aquí a los presentes que están aquí en el sitio. Bienvenidos, muchas gracias. Estamos muy contentos esta semana, una semana de aniversario del Colegio de Arquitectos. Celebramos 54 años de la fundación de nuestro colegio. El día 9 de mayo de 1967 se fundó el Colegio de Arquitectos. Un grupo de 5 arquitectos decidieron agruparse para formar el colegio, y desde entonces hemos sido un colegio muy unido, que hemos posesionado muy bien ante la sociedad y ante el gobierno, el cual pues hoy nos honramos en celebrar estos 54 años. Una semana muy cultural, una semana donde hay eventos de expositores de mucha calidad, de mucha renombre por su trayectoria, por los trabajos que han desarrollado en la vida activa, profesional, como arquitectos, los talleres que también en sus despachos, y hablemos pues de trabajos de arquitectura, que es realmente la pasión del arquitecto. Entonces, les quiero, para no extenderme mucho y para dejar espacio a nuestros expositores, a nuestra expositora del día de hoy, sí les quiero hacer una atenta invitación. Bueno, les quiero mencionar que el día de hoy, lunes 3 de mayo, tenemos la presentación de la arquitecta Liliana Viveros Díaz. Ella es directora de proyectos de Free Arquitectos. Y para el día de mañana, 4 de mayo, tenemos la conferencia o la exposición de la arquitecta Matías Di Frank Muller, director de Difrena Arquitectos, perdón. Y para el miércoles 5 de mayo, al doctor Héctor Romero Posada, amigo de muchos de nosotros de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Él es decano del Centro de Ciencias del Diseño de la Construcción, el cual también nos honramos con su presencia de esta ponencia, que será el próximo miércoles. Y desde luego también el jueves 6, también otra de las ponencias muy esperadas, del arquitecto José Basol Girach, es presidente de nuestro colegio, maestro de muchos de nosotros, de muchas generaciones, catedrático de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, quien también nos va a honrar desde luego con su exposición, su vida y obra más importante. Pues va a ser desde luego de todos los expositores, pues por el tiempo desde luego va a ser ahora sí que un pequeño semblante de lo que han desarrollado, lo más importante en los últimos tiempos. Y el viernes 7, pues tendremos una clausura en un hotel de aquí de la ciudad a las 8 de la noche. Muy bien, les agradezco mucho su atención y seguramente vamos a disfrutar mucho de esta presentación. Enhorabuena y un gusto. Enseguida el arquitecto Josué Bello, secretario de nuestro colegio, dará una reseña, una semblanza de nuestra expositora el día de hoy. Adelante, secretario, por favor. Gracias, arquitecto. ¿Me escuchan? Gracias. Gracias. A través del 28 Consejo Directivo, a través de la Secretaría del Colegio de Arquitectos, tiene el honor de presentarles a ustedes, la conferencia magna del día de hoy,
que será del despacho Free. El despacho Free es una empresa fundada en el año 2000 por el arquitecto Fernando Romero. A lo largo de estos años se ha consolidado como uno de los despachos más conocidos en México. Sus obras más importantes o más relevantes que han tenido es el Museo Sumaya, la Plaza Carso y el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que incluso ese aeropuerto el jueves pasado acaba de recibir un premio internacional de arquitectura. Esta conferencia estará a cargo de la arquitecta Liliana Viveros. La arquitecta Liliana tiene 10 años trabajando en Free y dirige el despacho en el día a día de la supervisión de los proyectos, de todos los proyectos en los que están trabajando, y está trayendo nuevas oportunidades en el despacho. Creo que tanto el despacho Free que dirige el arquitecto Fernando Romero como la arquitecta Liliana Viveros no necesitan más presentación. Y arquitecta, estamos todos a tu disposición. Muchísimas gracias, Josué. Voy a compartir mi pantalla. Gracias. ¿Listo? ¿Ahí ya la ven bien? Todos te escuchamos Escucha perfectamente. bien. Gracias. Perfecto. Pues les platico un poquito. Bueno, como Josué ya lo mencionó, me llamo Liliana Viveros, soy la directora de Free. Les agradezco mucho a todos estar conectados el día de hoy y también quiero felicitar al Colegio de Arquitectos de Aguascalientes que, como lo mencionaron también, hoy está cumpliendo 54 años de haber sido fundados. Les agradezco muchísimo, muchísimo la invitación este día. La presentación está dividida en dos grandes partes. Primero es presentarles un poco quiénes somos y qué hacemos, y después hablarles de tres proyectos importantes que tenemos en el despacho. Entonces, continúo. Bueno, Free, como ya lo mencionaron, fue fundado en el año 2000 por el arquitecto Fernando Romero y desde entonces pues hemos diseñado numerosos proyectos que varían en tamaño, escala y programa. Después de graduarse, Fernando decide ir a trabajar a Europa, en donde trabaja en dos despachos importantes. En el primero es el de Jean Nouvel, en en París, y el segundo es el de Rem Koolhaas en Rotterdam. En el despacho de OMA, que es el de Rem Koolhaas, se involucra como líder del proyecto de la Casa de Música de Porto, el cual se inaugura en el año 1999. Finalmente, después de esto, Fernando decide regresar a México en el año 2000, en donde funda su despacho de arquitectura, que en ese entonces se llamaba LAR y que eventualmente se convirtió en Free. Free quiere decir Fernando Romero Enterprise. Desde entonces, más de 1,500 arquitectos han pasado por Free, de diferentes nacionalidades, diferentes backgrounds y diferentes disciplinas. No solo tenemos arquitectos trabajando con nosotros, sino también tenemos diseñadores gráficos, diseñadores de interiores, urbanistas, etcétera, etcétera. Entonces, somos un despacho bastante multidisciplinario. Free tiene un portafolio muy amplio que puede variar desde una escala macro, como podría ser el diseño del aeropuerto, hasta una escala micro, como podríamos estar hablando, por ejemplo, hicimos una colaboración hace algunos años con la marca United Nude para diseñar un zapato. Entonces, lo único que les trato de dar a entender aquí es que Free, más que ser un despacho de arquitectura, es un despacho de diseño general, ¿no? Y además, pues Free siempre se ha caracterizado por ser una oficina muy dinámica y muy multicultural. Y yo siempre me acuerdo de la primera vez que entré a Free hace ya un poco más de 10 años, la primera vez que pisé la oficina, lo primero que sentí o lo que más recuerdo es toda la energía que se sentía en el lugar, ¿no? Y esa es la misma energía que imprimimos en todos los proyectos en los que trabajamos. El proceso de diseño que tenemos en la oficina es muy experimental y siempre hacemos la prueba y error, ¿no? Y desarrollamos el mayor número posible de variables. Todos estos procesos están ligados a diferentes métodos, como pueden ser renders, como pueden ser collages, visualizaciones, maquetas, diagramas, todas estas herramientas que nos ayudan a ilustrar nuestras ideas. Y nuestro portafolio de proyectos es el resultado de estas exploraciones. Como les mencioné, el día de hoy voy a hablarles de tres proyectos en particular y voy a empezar con el Museo Sumaya. Con esta imagen pueden ver el significado de la exploración, de lo que significa la exploración para nosotros. Todo este proceso que ven en pantalla es el proceso de diseño del Museo Sumaya, que fue variando a lo largo de los años y que, bueno, finalmente se consolidó en lo que conocemos el día de hoy, ¿no? Fue una exploración constante
hasta que encontramos formas e ideas que iban de acuerdo al programa, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando empezamos a diseñar el museo en el año 2005, el museo no estaba ubicado en el sitio en el que lo conocemos ahora, sino estaba ubicado en donde está el Museo Jumex. Entonces, obviamente el diseño respondía a esa ubicación. Después, con el paso del tiempo, se decidió finalmente que el museo iba a estar colocado en donde lo conocemos ahora, y bueno, y todo esto sufrió una serie de cambios y de rediseños porque el proyecto respondía al sitio en el que estaba, ¿no? La forma del museo es una forma orgánica que resulta de rotar los planos a medida que se elevan. Una rampa continua se mueve de manera suave a lo largo de todos los niveles, y estructuralmente las losas y columnas externas trabajan de manera conjunta, mientras que el core central y unas pocas columnas interiores sostienen el resto del edificio. Entonces, aquí podemos ver cómo estas grandes columnas que abrazan al edificio, que son todas las columnas exteriores, son las que le dan la rigidez al proyecto, y de manera interior solo tenemos un par de columnas y un core central, que es lo que le da rigidez a las losas, ¿no? Fernando pensaba que la colección de Rodin, que por cierto es la tercera más importante en el mundo, debería tener la mejor zona de exhibición, y es por esto que decidió que en el último nivel iba a tener un espacio muy especial sin columnas para poder exhibir todos toda la colección de Rodin y toda la colección de esculturas que se tienen, ¿no? Tenemos claros de hasta 70 metros de distancia. Para poder alcanzar este espacio tan grande de 70 metros, como les mencionaba, se trabajó de manera conjunta con empresas nacionales e internacionales que hicieron posible este diseño. Algunas de las internacionales, por ejemplo, son Arup y también Getty Technologies, que fueron los que nos ayudaron con todo el tema de la fachada, ¿no? Estos modelos, trabajados en conjunto con nuestros consultores, nos permitieron tomar las mejores decisiones junto con el cliente y hacer el proceso de diseño mucho más efectivo. Aquí una foto del proceso de construcción del Museo Sumaya. Aquí se puede ver toda la estructura exterior, ¿no? Y como les comentaba antes, los espacios internos son prácticamente libres de columnas, solo hay una gran columna en el lobby que sostiene esta doble altura, ¿no? En relación a la fachada, que es lo más conocido o lo más icónico del museo, se hicieron muchas propuestas y finalmente se decidieron por paneles de aluminio. Para poder hacer los paneles de la fachada de manera más eficiente, utilizamos diferentes scripts que nos permitieron clasificar los paneles en 16 familias diferentes. O sea, pasamos primero de un proceso en donde todos los paneles estaban configurados de una manera diferente a tener solo 16 familias. Este proceso de racionalización ayudó a reducir el tiempo y costo de construcción, porque obviamente hacer paneles individuales resulta muy costoso. Estas familias de hexágonos fueron documentadas para ayudar al contratista, al constructor, a colocar de manera fácil y eficiente todas las piezas en la fachada. Cada pieza tenía un número o un ID diferente y un código de zona y de color, haciendo que la instalación fuera rápida y eficiente. Finalmente, el resultado del museo es un edificio único en donde se utilizó la tecnología disponible en esa época para su construcción, ¿no? Y esto es un reflejo. Fernando siempre habla de que la arquitectura nos debe de transmitir un momento específico en el tiempo, y creo que el Museo Sumaya lo hace muy bien, porque es un museo que no se podría haber hecho antes en el tiempo, porque se hizo con la tecnología que estaba disponible en el momento de su diseño y de su construcción. El museo rápidamente se convirtió en un ícono de la ciudad, y de hecho se convirtió en el edificio más instagrameado de México. Más de 10 millones de personas desde el día de su inauguración han asistido a verlo. El museo, bueno, es parte del Master Plan de Plaza Carso, que también diseñamos nosotros, el cual se desarrolló en 3 etapas diferentes. Este es todo el Master Plan de Plaza Carso, que ahora ya está terminado. Fueron prácticamente 10 años de desarrollo para poder llegar a la etapa final que se terminó el año pasado, ¿no? Incluye diferentes usos, diferentes programas como oficinas, comercios, residencia, cultura, ¿no? La zona de cultura tenemos el Museo Jumex, el Teatro Cervantes, el Acuario Inbursa, por supuesto el Museo Sumaya, ¿no? Y toda esta oferta de programática le permitió a esta zona incrementar su valor en más de 10 veces. O sea, la tierra alrededor de esta área incrementó su valor por 10 veces gracias al desarrollo de esta
de todo este master plan, ¿no? Aquí algunas imágenes de Plaza Carso de noche, en donde podemos observar que tenemos dos tipos de tipologías de fachadas. Del lado izquierdo pueden ver la Torre Cervantes, que tiene una fachada que es de residencias, de tipo residencial, y del lado derecho la Torre Telcel, que tiene otro tipo de fachada que responde más al programa y al uso que tiene, ¿no? Que es de oficinas. El segundo proyecto al que les voy a platicar el día de hoy es uno de mis favoritos. Lo hicimos hace un par de años para un concurso. Es el Centro Cultural Álvaro Carrillo, que se encuentra ubicada en lo que para mí es una de las ciudades más bonitas de México, que es Oaxaca, ¿no? Oaxaca tiene un elemento repetitivo en toda su arquitectura, que son las bóvedas. En muchos o en la mayoría de los edificios de Oaxaca podemos encontrar este elemento. Este es el concepto, las bóvedas son el concepto inicial que nos llevó a desarrollar este proyecto, ¿no? Es un edificio muy contemporáneo que viene de la reinterpretación de una técnica muy antigua, que es hacer bóvedas colocando ladrillos con un acomodo especial. Entonces, como pueden ver, el tratamiento que escogimos para las fachadas fue solo de ladrillo, pero lo colocamos de cierta manera que parecía que la fachada siempre tenía un movimiento, ¿no? Este es un poco el resultado del mismo. También escogimos esta técnica inspirada en las artesanías locales que pueden ser encontradas en Oaxaca. Y por último, nuestra tercera inspiración fueron también, esta imagen lo muestra muy bien, ¿no? Muestra las grecas típicas de la zona arqueológica de Mitla, de donde tomamos nuestra inspiración de este elemento para darle un giro contemporáneo a la fachada. Y lo tradujimos de esta manera. Si ven, es un solo elemento repetido. Ahora les voy a enseñar cómo fue que llegamos a esta racionalización de la fachada, ¿no? Creamos un patrón paramétrico y teniendo un solo tamaño de ladrillo con 5 tipos diferentes de separación, creamos este movimiento. ¿Por qué queríamos crear este movimiento? Bueno, pues porque creíamos que teníamos que reinterpretar un tipo de construcción tradicional, que es las bóvedas con ladrillo, pero darle un aspecto más contemporáneo, ¿no? Entonces, alcanzamos con esto, alcanzamos nuestra meta de manejar materiales y mano de obra locales, teniendo un resultado bastante interesante. El programa del edificio tiene dos grandes programas, que son un auditorio y un museo, que son los espacios principales, y también tiene un espacio central que es de multiusos. El edificio puede parecer muy complejo en su geometría, sin embargo la estructura es bastante sencilla porque es una retícula cuadrada estructural, ¿no? Y los espacios, y esta retícula nos da como resultado unos espacios muy flexibles que pueden acomodar diferentes espacios de exhibición al mismo tiempo, ¿no? Simplemente cambiamos la ubicación de las mamparas que separan los espacios para poder tener estas configuraciones diferentes y poder albergar uno o varios eventos al mismo tiempo, exhibiciones. Entonces, lo que tenemos al final son espacios flexibles con diferentes configuraciones. Este es un poco cómo se vería el espacio interior que se muestra en esta imagen, ¿no? Con estas mamparas que se mueven. Y otro aspecto muy importante del proyecto es la sustentabilidad, que siempre está en el ADN de la oficina, es algo que siempre hacemos y que siempre incorporamos. En este caso, por ejemplo, la captación de agua pluvial era un tema súper importante para nosotros. Y bueno, finalmente uno de los últimos, porque después de este viene otro tema muy importante para nosotros, que es el paisaje, pero bueno, otro tema que también quisimos imprimir en este proyecto en donde queríamos que la cultura de Oaxaca se reflejara, es un elemento que está también presente en muchos de los edificios de Oaxaca, que son los patios centrales. Entonces, este patio central sirve como un espacio de gathering, de recreación para reunirse, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue que analizamos muchos de los patios de los edificios de Oaxaca, como se puede ver aquí, y lo incorporamos también en nuestro proyecto, porque pensamos que era un elemento muy importante en la arquitectura de Oaxaca y que queríamos también reflejarlo en nuestro diseño. Entonces, como les comento, estaba pensado para hacer un espacio de recreación, un espacio de unión.
Y finalmente, el último tema, el último de los puntos más importantes para este proyecto fue el del paisaje. Como sabemos, existen 1,400 especies de cactus en el mundo, de las cuales 60% son originarias de Oaxaca. Entonces, para nosotros, definitivamente el paisajismo era una parte fundamental del proyecto. Escogimos 42 de las especies endémicas más representativas de Oaxaca para crear este jardín. Y fuimos más allá, no solo quisimos hacer un jardín en nuestro proyecto, sino conectar una zona residual que estaba enfrente del centro cultural para integrarla también con el paisaje que estábamos proponiendo, ¿no? De esta manera ya no solo era la propuesta del centro cultural, sino también el parque que estaba enfrente, ¿no? También estaba intervenido. Y bueno, esta es un poco la imagen final, ¿no? O el resultado de combinar pues todas estas técnicas y estos elementos representativos de Oaxaca, pero de una manera mucho más contemporánea, y esta fue la reinterpretación que nosotros dimos, ¿no? Para nosotros este edificio está lleno de detalles que nos recuerdan a Oaxaca, ¿no? Finalmente. Y bueno, y finalmente el tercer y último proyecto del que les voy a platicar hoy es el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Como se mencionó hace un par de días, ganó un premio internacional de diseño, a pesar de haber sido cancelado, ¿no? Entonces, un poco la historia para los que no lo conocen es que el gobierno mexicano invita a ocho despachos mexicanos a participar en el concurso. Solo invitó despachos mexicanos, pero uno de las bases del concurso pedía que se tuviera experiencia en aeropuertos de este nivel, ¿no? Que son aeropuertos muy grandes y muy importantes. Entonces sabemos que hay contadas empresas en el mundo que tienen experiencia en aeropuertos de esta categoría, ¿no? Entonces nosotros decidimos asociarnos con Foster & Partners y con Netherlands Airport Consultants, que fueron nuestros consultores aeroportuarios durante todo el diseño, ¿no? Y bueno, si quieren les platico antes de pasar un poquito más al sitio y demás, les platico un poquito. Nosotros empezamos con el tema del concurso en el año 2014, a principios del año 2014. Fue un proceso largo de concurso en donde tuvimos varias presentaciones con el gobierno, con jurados, demás, y finalmente resultamos elegidos ganadores. Creo que por varias cuestiones, pero creo que la más importante era porque desafiamos las bases del concurso. De hecho, una anécdota interna es que en una de las reuniones que tuvimos con la gente de Foster & Partners mientras desarrollábamos el concurso, nosotros insistíamos en que teníamos que desafiar las bases porque creíamos que el resultado podía ser mucho mejor. La gente de Foster decía que cada vez que habían desafiado las bases del concurso, habían perdido los concursos. Entonces, creo que ahí fue muy importante la mancuerna que hicieron Fernando Romero y Norman Foster para decidir que iban a desafiar las bases. Ahora les enseño por qué. Y bueno, y finalmente fuimos el único equipo que lo hizo y ese fue el resultado final, ¿no? Entonces, ahora les platico un poquito del contexto en el cual estaba ubicado el aeropuerto, como todos sabemos, en Texcoco. En esta imagen, que es del año 1600, podemos ver en azul todo lo que era el lago y en naranja todo lo que era la mancha urbana. En el año 1600 en la Ciudad de México había 125,000 habitantes. Después, en el año 1600, 300 años después, la población había crecido, la mancha urbana se había expandido y el lago empezaba a desecarse. En el año 1950 ya había 3 millones de habitantes en la Ciudad de México y el lago seguía desecándose. Sin embargo, en 1970, la mancha urbana crece de manera exponencial a 9 millones de habitantes prácticamente y el lago seguía desecándose, ¿no? El lago se empieza a desecar desde los años 50, como pueden verlo en las imágenes. Y bueno, ahí en rojo ya aparece lo que es ahora el actual aeropuerto Benito Juárez, ¿no? 1990, la mancha urbana crece aún más, de manera mucho más exponencial. Hay 15 millones de habitantes en la zona metropolitana del Valle de México. Y bueno, y los lagos prácticamente están ya desecados, ¿no?
y en el año 2010, 20 millones de habitantes, y ya el terreno de Texcoco, en el que hubiera estado el actual, el nuevo aeropuerto, ya quedan dentro de esta mancha urbana, ¿no? Entonces, este es un poquito el contexto, ¿no? Aquí, como pueden ver, se ve en rojo el actual aeropuerto Benito Juárez, que realmente ya no tiene espacio para dónde crecer, ¿no? Ya está inmerso en la ciudad y bueno, vemos que el terreno más grande disponible y más cerca de la Ciudad de México es el de Texcoco. Un poquito una comparativa aquí de tamaños, lo que era el terreno del aeropuerto en Texcoco con Manhattan en Nueva York, ¿no? Para que se den una idea de la escala. Esto que ven aquí son las bases del concurso. Esto obviamente era un plan a 50 años en donde nosotros concursamos por hacer la primera etapa del concurso, que solo incluía lo que ven del lado izquierdo. Entonces, las bases del concurso, como lo ven aquí, ahí dice competition, ahí pueden ver que eran 2 edificios, un edificio terminal y un edificio satélite. Entonces, nosotros desafiamos las bases del concurso y dijimos que queríamos hacer una sola terminal. ¿Por qué? Era por 3 temas de importancia. Uno era el tiempo de construcción. Otro era, obviamente, como saben, está en un suelo muy complicado. Más adelante les voy a platicar un poquito acerca del suelo. El tiempo de construcción, el costo de construcción y la experiencia del pasajero. Entonces, estos 3 eran los elementos principales por los cuales decidimos hacer una sola terminal, ¿no? Tiempo, costo y experiencia del pasajero, porque está comprobado que un pasajero cuando llega a un aeropuerto, pasa seguridad, deja su maleta y todavía tiene que tomar un tren para llegar a su puerta de abordaje, es una experiencia mucho más, mucho menos agradable, mucho más estresante que cuando simplemente puede caminar y llegar a su puerta de abordaje, ¿no? Entonces, un poco esta era la terminal unificada que habíamos planteado. Entonces, aquí un pequeño video en donde podemos ver que un edificio tradicional tiene más de 10 sistemas. Tiene el sistema estructural, el sistema de puertas de abordaje, los fixed link bridge, columnas, etcétera, etcétera. No son más de 10 sistemas los que lo conforman. Cuando diseñamos este aeropuerto decidimos que queríamos un solo sistema, es decir, era una sola membrana que recubría a todo el aeropuerto, ¿no? Esto de nuevo, tiempo y costos de construcción. Entonces, lo que hicimos realmente fue crear un nuevo paradigma en el diseño de aeropuertos. En la imagen superior pueden ver que un aeropuerto pues tiene todas las instalaciones pasando por los sótanos, lo cual no podíamos hacer nosotros porque las instalaciones no podían correr por el sótano, porque al ser un suelo tan inestable no podíamos tener instalaciones en el sótano. Entonces, de esta manera llegamos a la conclusión de que tenía que ser una sola membrana recubriendo todo el edificio. Y bueno, ¿en dónde está la parte de inspiración en México? Pues nosotros a lo largo de todo el análisis y de todo el diseño del aeropuerto como arquitectos mexicanos, obviamente estábamos colaborando con Foster, pero nosotros sentíamos una responsabilidad de imprimir en el diseño la esencia de México, ¿no? Porque finalmente esta iba a ser la puerta de entrada al país. Entonces, la arquitectura en México está caracterizada por espacios monumentales, ¿no? Tal es el ejemplo de las pirámides, el Museo de Antropología o el mismo Zócalo, ¿no? Tienen proporciones monumentales y esto era algo que nosotros queríamos también trasladar a la puerta de entrada de México, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue diseñar un espacio central libre de columnas, prácticamente tiene 120 metros de claro entre una columna y otra, no hay columnas intermedias, en donde esta iba a ser realmente la puerta de entrada y de salida, ¿no? Porque este espacio es justamente después de pasar seguridad, migración, tú llegas a esta escalinata y bajas a este espacio central en donde está toda el área de comercio y comida y después te distribuyen a las distintas puertas de abordaje. Una vez que ganamos el concurso, pasamos unos meses diseñando u optimizando el diseño, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, el diseño de un aeropuerto no es una cosa de casualidad, es una cosa que realmente responde a una serie de criterios de, por ejemplo, de radios de giro de aviones, de los tamaños de los aviones, de las diferentes posiciones y demás. Entonces,
tratamos de encontrar la tipología idónea, ¿no?, que respondiera a todas las necesidades programáticas que tenía este aeropuerto. Entonces aquí podemos ver un poquito la evolución que tuvo desde el concurso, que como les comenté fue en 2014, hasta que finalmente llegamos hasta que finalmente llegamos a la conclusión unos años más tarde, no después de haber estado diseñando durante muchos años, diseñando y optimizando la geometría del aeropuerto. Dentro de toda esta racionalización que hicimos y estas mejoras que hicimos una vez que ganamos el diseño, por ejemplo, decidimos que íbamos a pasar de 8 columnas a 7 columnas porque era mucho más eficiente. Decidimos que la parte inferior de la X iba a ser todo el drop-off y que iba a tener más apoyos de los que habíamos pensado inicialmente, ¿no? Todos los radios cambiaron y demás. Entonces, todo el diseño respondía a una serie de análisis que se hicieron con mucho tiempo, ¿no? Un poco de la manera en la que estaban organizadas las posiciones de los aviones, eran 4 posiciones principales, las cuales en la parte norte del aeropuerto nos encontrábamos todas las posiciones de Aeroméxico, porque esto estaba pensado para ser un hub de nuestra aerolínea mexicana Aeroméxico. En la parte sur izquierda del aeropuerto estaba pensado para vuelos nacionales, y de la parte sur derecha estaba pensado para todos los vuelos internacionales. Y lo que ven arriba, como unas Ls en rojo, eran para posiciones remotas, es decir, íbamos a tener algunas posiciones en las que, como en el aeropuerto de ahora, te ibas a subir a un camión y te iba a llevar a una posición remota, ¿no? Y bueno, como sabemos todos, uno de los retos más importantes del diseño del aeropuerto fue definitivamente el diseño de la cimentación, porque nos encontramos ante un suelo que su composición es 70% de agua, 30% de arena y tiene altas concentraciones de sal. Y además, pues tiene hundimientos diferenciales de más de 60 centímetros al año, ¿no? ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, no sé si se han dado cuenta que en la Terminal 2, por ejemplo, hay una parte que se está hundiendo y hay una parte que se mantiene, digamos, al mismo nivel. Esto sucedió porque hay 2 tipos diferentes de cimentación en la Terminal 2. Una que es a suelo firme y otras que solo son pilas. Entonces, la parte de todas las puertas de embarque está a pilas, entonces se hunde con el terreno, y la parte de donde está seguridad y check-in y demás, tiene una cimentación a suelo firme, lo cual, pues, aunque el suelo baje, la terminal se mantiene en el mismo nivel. Entonces, esto era lo que queríamos evitar. No podíamos tener 2 sistemas para que nos pasara lo mismo. Necesitábamos tener un sistema, el mismo sistema que fuera en la terminal, las calles de rodaje, las pistas y en todo el área de la terminal. Necesitábamos tener un solo sistema para que el hundimiento fuera uniforme, ¿no? Porque no queríamos evitar el hundimiento porque es algo muy complicado, muy complejo y que además no iba a ser rentable a largo plazo. Lo que queríamos era que nuestra terminal y sus instalaciones se hundieran al mismo tiempo que se hunde el resto de la ciudad, ¿no? Entonces, encontramos, después de muchos análisis, por supuesto con expertos tanto nacionales como internacionales, encontramos una solución que estaba basada en el principio de Arquímedes, que básicamente funciona como un portaaviones, es decir, el mismo peso que retiras del suelo era el mismo peso que íbamos a volver a colocar, ¿no? Ahora hay mucha gente que pregunta por qué se ha hundido la losa, pues porque la losa no estaba calculada para estar sin peso, la losa estaba calculada para tener un peso determinado que obviamente correspondía al peso de la construcción, ¿no? Para poder tener este movimiento uniforme del que les hablaba. Entonces, pues esta es la razón por la que ahora la losa tiene hundimientos diferenciales, porque no estaba calculada para estar construida sola, ¿no? Tenía que tener un contrapeso. Entonces, bueno, la cimentación funciona como un portaaviones y el peso que se quita es el mismo peso que se vuelve a poner, y este era en palabras simples el concepto del aeropuerto, ¿no? El concepto de la cimentación del aeropuerto. Aquí podemos ver
Si se dan cuenta, las primeras imágenes, que eran las imágenes del concurso, han evolucionado o evolucionaron a esto, ¿no? En donde teníamos esta piel que ya no era una sola capa, sino que eran 2 capas que tenían un grosor prácticamente de 3 metros entre una y otra, ¿no? Para poder sostener estos grandes claros. Un poco estos elementos que llamábamos nosotros foniles, estos elementos servían para varias cosas, principalmente eran el sistema de estructura de todo el techo, que por cierto eran 2 tipos digamos, había 2 elementos. Uno era este gran techo, que era un solo elemento, que funcionaba como uno solo estructuralmente, y el otro eran todas las losas, lo que le llamamos la superestructura, losas y traves intermedias, ¿no? Entonces, estos foniles servían básicamente, como les comento, para 2 cosas. Uno para estructura y el otro era para el tema de sustentabilidad, ya que por este fonil podíamos captar agua e inyectar viento, inyectar aire limpio al interior del edificio para poder tener un consumo energético menor dentro del mismo, ¿no? Tenemos un clima muy bueno en la Ciudad de México y lo que queríamos era aprovechar este clima al máximo para no tener que tener prendidos los aires acondicionados dentro del edificio terminal durante todo el día, ¿no? Podría ser algunas horas al día para mantener la temperatura agradable o en épocas de invierno podría no estar encendido del todo, ¿no? Entonces, bueno, esta era una de las funciones principales de los foniles. Aquí un poco la imagen igual del área de salidas y llegadas, el área de salidas en la parte superior, el área de llegadas en la parte inferior del aeropuerto. Un poco esta área que les comentaba al principio, tú llegas al aeropuerto, lo primero que ves es esta imagen, ¿no? En donde haces check-in, seguridad, y posteriormente llegas a esta escalinata que te lleva hacia el área central. Una imagen de la escalinata del área central. No, y bueno, de lo que les hablaba, este aeropuerto estaba destinado a tener una certificación LEED Platino, que es la certificación, es el grado de certificación más alta que existe. De hecho, me parece que hasta el momento en el que lo diseñamos no había ningún aeropuerto con esta certificación y era la certificación que estábamos persiguiendo. Hicimos un trabajo exhaustivo durante muchos años con nuestros expertos y después hicimos otro trabajo exhaustivo con las constructoras para poder llegar a estos créditos. Había créditos de diseño, había créditos de obra. Dentro de los créditos de diseño, pues obviamente estaba el del aire, el de la energía, el de, por ejemplo, el manejo de residuos y de basura, ¿no? Todas estas estrategias estaban pensadas, ¿no? Desde la parte del diseño, cómo íbamos a ahorrar energía, qué tipo de materiales utilizábamos, de dónde extraíamos estos materiales, ¿no? Y además, bueno, por si fuera poco, además de que estábamos en un suelo muy complicado, muy difícil, ¿no? Pues teníamos el tema del sismo, porque Ciudad de México es una zona sísmica, teníamos el tema de las lluvias, el tema del granizo y además tenemos el tema que existen eventos volcánicos algunas veces cada cierto tiempo, ¿no? Por eventos volcánicos me refiero a cuando hay erupciones en el Popo, por ejemplo, que expide cenizas, ¿no? Entonces, todos estos elementos fueron tomados en cuenta y solucionados dentro del diseño, ¿no? Viento, sismo, agua y además los eventos volcánicos que podíamos tener de manera ocasional, pero que sin embargo fueron también tomados en cuenta para el diseño tanto de los materiales que se iban a ocupar como de las estrategias de mantenimiento, por ejemplo, ¿no? Aquí un poco más de las estrategias de iluminación. Esta piel estaba compuesta por 3 elementos que eran básicamente, era un vidrio que tenía un patrón que se llama frit. Este frit iba teniendo un gradiente dependiendo de la posición en la que se encontraba. Obviamente los espacios más abajo eran donde queríamos más visibilidad, entonces se hacía más claro el vidrio. Conforme iba subiendo, se iba haciendo más opaco hasta llegar a un punto en el que ya no era un vidrio, era una lámina enrolada que se llama standing seam. Y bueno, para tener la luz que necesitábamos al interior, ¿no? Aquí un poco también la estrategia acústica, que era muy importante. Al estar en un aeropuerto y estar muy cerca de los aviones, necesitábamos que estuviera protegido acústicamente para no dañar
el confort, ¿no?, acústico de los usuarios al interior. También teníamos estrategia de lluvia en donde se recolectaba el agua de lluvia y se reutilizaba en los servicios del aeropuerto. Y bueno, Fernando y Norman trabajaron durante muchos años de la mano para desarrollar este proyecto, ¿no? Era un proyecto en el que los dos estaban activamente involucrados. Este es un poco del tipo diferente de piel que les estoy hablando, ¿no? Entre más abajo está es más claro, después el patrón se va haciendo un poco más denso y entonces va teniendo un poco de menos visibilidad porque así lo requeríamos, ¿no? Hasta que finalmente en la parte de más arriba se hacía un standing seam, se volvía standing seam, ¿no? Aquí se ve un poco más cómo cambiaba todos esos patrones y esa densidad entre los patrones para dar mayor visibilidad en donde lo necesitábamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ve de manera mucho más clara. Y bueno, y esto era lo que hubiera sido la piel del aeropuerto, ¿no? La imagen un poco más de arriba. Y como saben, bueno, los aeropuertos funcionan por niveles. Nosotros teníamos 4 niveles principales que yendo de arriba hacia abajo era el nivel de salidas, el nivel de llegadas, el nivel de tránsito cuando necesitabas hacer conexiones y el último nivel era el nivel de servicios, en donde estaban todos los servicios como el sistema de manejo de equipajes, sistemas eléctricos, mecánicos, hidrosanitarios, ¿no? Esta era una imagen de uno de los les llamamos piers, a estos brazos de la X. Y bueno, una imagen ya de las puertas de embarque. Bueno, y esta es una secuencia constructiva. Ay, perdón, me fui muy rápido. Les quería enseñar esta secuencia constructiva era la manera en la que se estaba construyendo el aeropuerto. Lo que pueden ver actualmente son los 21 foniles que teníamos en el diseño, estaban terminados en su totalidad, estaba terminada la losa de cimentación y bueno, estábamos empezando con la superestructura, ¿no? Que ustedes en las imágenes, si las buscan del aeropuerto y su estado actual, pueden ver ya muchas losas y mucha parte de la superestructura ya finalizada, ¿no? Y bueno, esto es lo que hubiera sido el aeropuerto. Un poco queríamos dar, como era un proyecto a 50 años, ¿no? Aunque nosotros solamente estábamos involucrados en la etapa 1, era un proyecto que iba a tener 4 etapas diferentes. En la primera etapa, que es la que conocemos, iba a tener una capacidad para 70 millones de pasajeros al año y en su última etapa iba a tener una capacidad para 140 millones de pasajeros al año, ¿no? Etapa 1 era una terminal, etapa 2 era agregar un satélite, etapa 3 era hacer la terminal 2 y etapa 4 y final era agregar un satélite, ¿no? Entonces estamos hablando que era un plan maestro de 50 años, ¿no? Que tenía una vida de 50 años porque pues estos proyectos de infraestructura tienen, al ser inversiones tan fuertes, tienen que ser proyectos que van a durar al menos 50, 60, 70 años, ¿no? Y esas eran las proyecciones que las aerolíneas en México tenían para México, ¿no? Aquí, bueno, otro tema importante a mencionar es todo el tema BIM. De hecho, en el 2017, el proyecto gana un premio que otorga Autodesk por ser el proyecto más complejo jamás diseñado en esta plataforma, ¿no? Estamos hablando que estábamos trabajando en el modelo tridimensional en Revit, estábamos trabajando más de 400 arquitectos e ingenieros de manera paralela en él. Eran me acuerdo que durante las épocas en las que estábamos diseñando, teníamos todas las mañanas llamadas de coordinación porque además teníamos que conectarnos con Estados Unidos, Europa, México, Asia, ¿no? Porque había tanta gente involucrada en el proyecto, ¿no? Que solo podíamos coincidir en una hora en la mañana de México, ¿no? Y además, también otro dato curioso del proyecto era que trabajábamos las 24 horas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Arup, que eran los ingenieros del proyecto, trabajaba la oficina de Nueva York durante su día
y después en la noche, durante la noche en Nueva York, hacían un handover a su equipo en China y entonces en China seguían trabajando el proyecto y cuando China se iba a dormir y Nueva York despertaba, seguían trabajando. Entonces era la única manera, ¿no?, de poder entregar este proyecto en tiempo y forma. Y bueno, creo que lo logramos sin duda. Cuando entregamos los documentos constructivos eran más de 10,000 planos. Me parece que en México no se ha entregado un proyecto que tenga tanta documentación, ¿no? Era bastante impresionante porque llegábamos con camiones y camiones y cajas de planos, ¿no? Y bueno, aquí una imagen de todas las instalaciones del aeropuerto. Era muy complejo, corríamos detección de clashes, clash detection, cada cierto tiempo para determinar en dónde había problemas y resolverlos, ¿no? Cada tema, por más minúsculo que era, eran horas y horas y horas de coordinación para poder detectarlo. La imagen, ¿no? Lo que vemos, las instalaciones más grandes son la instalación el sistema de manejo de equipajes, que era el más voluminoso, que corría al lado de la terminal, ¿no? Aquí una sección de la terminal, ¿no? De la parte central de la terminal, y aquí se ve claramente, ¿no?, lo que les decía. Había una estructura que era toda esta envolvente, que era un solo sistema estructural, y después había un sistema estructural diferente en el medio, que estaba compuesto por losas, vigas y contratraves, que eran más tradicionales, ¿no? Estos dos sistemas nunca se tocaban entre sí. Aquí una imagen de uno de los foniles ya construidos, ¿no? Como les comenté, son 21 foniles en el proyecto. Los 21 foniles fueron terminados. Bueno, aquí se puede ver ya algunas columnas y demás, que es la parte de la superestructura, que empezamos con la parte central, ¿no? Entonces ahí vemos los 21 foniles y en algunas zonas que ya empezaba todo el tema de la superestructura, ¿no? Por ejemplo, en el área central es en donde se empezaba. Entonces había varios frentes trabajando de manera paralela. Y bueno, pues finalmente esta es una imagen de el estado actual, ¿no?, de la construcción del aeropuerto. Para que se den una idea de la escala de los foniles, por ahí en algún momento del video van a ver a unos trabajadores trabajando dentro del fonil, y bueno, eran enormes, ¿no? Eran prácticamente 60 metros de diámetro en su diámetro más pequeño. ¿No? Miren, ahí están los trabajadores y pues se pueden dar una idea de la magnitud de la obra, ¿no? Y bueno, y esta hubiera sido una imagen de cómo hubiera visto un piloto el aeropuerto al aterrizar. Y pues ya por mi parte es todo. No sé cómo quieran continuar. Vamos. Arquitecta, abriremos el micrófono para un par de preguntas, si no tienes inconvenientes, si alguien de los que están en Zoom tienen alguna pregunta. Aquí en sala sí tenemos una pregunta, pero si alguien a distancia, les pedimos nada más que sean breves las preguntas para no entretener mucho a la expositora. No. ¿No hay preguntas? No. Pregunta. ¿No hay? ¿Algún comentario? ¿Alguien a distancia que quiera hacer algún comentario? A la arquitecta Liliana. Arquitecta, el arquitecto Ignacio Jiménez sí tiene una pregunta y un comentario para usted. Sí, claro, adelante. Arquitecta Liliana, después de esta fabulosa exposición, la verdad me quedo impresionado en lo personal. Y también, bueno, los aspectos políticos intervinieron, como todos sabemos,
y desgraciadamente a veces la política se interpone ante el desarrollo sustentable y lo que realmente debe de ser. Pero bueno, pues así es esto. Sin embargo, ¿qué sentimiento tuvieron ustedes después de la cancelación de este aeropuerto, cuando ya va en marcha la construcción, cuando ya vimos ahorita en las imágenes la escala, las dimensiones de la proporción, que ya llevaba un muy buen avance? Y cuando les dicen a ustedes como despacho, como arquitectos de este fabuloso proyecto, muy interesante, que les dicen ya no se va a construir, se votó como quiera que haya sido la negativa, ¿qué sentimiento guardan a ustedes como arquitectos el que se cancele? ¿Cuál es la impresión? Pues obviamente, digo, todo el equipo que trabajamos yo personalmente trabajé 6 años exclusivamente en este proyecto, ¿no? Y creo que la mayoría de mis compañeros que trabajaron en el proyecto teníamos muchos años trabajando en el mismo, ¿no? Consolidamos un equipo increíble de trabajo. Pues bueno, obviamente, pues un sentimiento de un poco de decepción, de tristeza, ¿no? Al enterarnos de la noticia, porque además, pues tenía, o sea, todos creíamos en el proyecto, ¿no? No nada más porque fuera nuestro trabajo, sino porque verdaderamente pensábamos que nos sentíamos muy orgullosos, ¿no? De estar contribuyendo al desarrollo del país de esta manera. Pero bueno, o sea, finalmente entendimos que es un tema político y que no teníamos nosotros pues mucho que decir al respecto. Y pues bueno, personalmente espero que algún día el proyecto vea la luz, esperemos que sí. Y si no, bueno, fue una experiencia increíble haber trabajado pues todos estos años, ¿no? En un proyecto así de importante y haber trabajado con gente tan talentosa, ¿no? En un proyecto que realmente estaba muy pensado y muy solucionado. Muy bien, muchas gracias, arquitecta. No sé si hay Pues, alguna pregunta. sí, había una. Melissa, tenía la mano levantada. Arquitecta, ¿será posible que quites para poderte ver la imagen? Para que te podamos ver. Está perfecto. Listo. Así ya te podemos ver. Melissa Magallanes. Sí, ¿qué tal? A todos buenas noches. Arquitecta Liliana, muchas felicidades. Nada más quería felicitar, qué padre tu oportunidad de trabajar en Free, con Fernando y con todo el equipo y con Norman Foster. Te felicito y yo creo, digo, yo tengo mucha, pues más bien yo siento que de alguna manera este proyecto, no sé, tiene que ser protegido, las estructuras o algo, de que pasen tiempos políticos, que va a haber una luz y es de tal magnitud, tan buen proyecto, que se va a consolidar. Yo creo que es cuestión de pasar el tiempo, que cambien las políticas, que cambiemos de dirigentes y yo creo que sí se va a hacer. Muchas gracias por tu exposición y por compartirnos todo esto. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Tenemos alguien más? No. Ok. Tenemos aquí vía chat, te mandan una felicitación. Gracias por tu exposición, un trabajo definitivamente que es una punta de lanza en México en los términos de procesos de racionalización de las superficies que envuelven a los edificios que se diseñan. Y nos preguntan que con qué herramientas lo aterrizan, que si nos podrías comentar un poco más con qué herramientas aterrizan ese tipo de envolventes. Sí, normalmente trabajamos con una serie de softwares que son en los que nos apoyamos. Digamos que en el día a día trabajamos con un software que se llama Rhino y con un plugin que se llama Grasshopper. Entonces, con estos dos hacemos el día a día, ¿no? Digamos, el diseño básico. Ya cuando pasamos a partes de construcción, trabajamos con un software que se llama Digital Project, que los dueños de Digital Project son Getty Technologies, que, bueno, como saben, Frank Getty, al tener estas ideas tan revolucionarias, necesitaba desarrollar un software específico para esto, desarrolla
Digital Project, que viene de otro software que se llama CATIA. CATIA era un software que estaba pensado para diseñar estructuras aerodinámicas para los aviones. Entonces compran la patente y lo adaptan para hacer arquitectura, ¿no? Entonces, bueno, de ahí viene Digital Project. Entonces, cuando pasamos de una fase que es más de diseño a una fase que es más constructiva, para racionalizar las estructuras, ocupamos Digital Project en algunos casos. En otros casos, por ejemplo, tenemos otro proyecto que también utilizamos racionalización. No sé si lo ubican, se llama Torre Puerta Reforma, es una torre muy alta en la Ciudad de México que estamos diseñando. Para ese también utilizamos Revit y Dynamo, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos diferentes softwares para responder a diferentes tipos de proyectos, pero básicamente creo que son esos tres. Rhino con Grasshopper, que es el primero, Digital Project, que es el segundo, y Revit con Dynamo, que podría ser el tercero. Gracias, arquitecta. Un último comentario, tenemos al arquitecto César Ventura. Con él cerramos las participaciones. César. Sí, muchas gracias, Josué. Muchas gracias, Josué. Yo tengo una pregunta para la arquitecta. Comentaste que en el aeropuerto las losas estaban diseñadas para tener hundimientos homogéneos, ¿no? Ahora que inició un proceso de hundimientos diferenciales, ¿hay manera de recuperar su alineación original o ya no es posible, ¿no? La verdad es que no lo sabemos, porque no sabemos tampoco la magnitud del deterioro que ha tenido, ¿no? Necesitaríamos ir y hacer análisis, ver en qué estado está el concreto, en qué estado está, por ejemplo, todo el acero que está dentro de la losa de cimentación. Necesitaríamos hacer ese análisis para saber si es posible recuperar estas estructuras o no. No sabemos la verdad la magnitud del daño que tienen las estructuras en este momento. Ok, gracias. Gracias, arquitecta. No tenemos ninguna mano más levantada. Quisiera también hacerte una pregunta que me está llegando vía chat. Si nos puedes platicar un poco del estudio que se hizo previo para determinar la elección del sitio del aeropuerto. Bueno, les platico lo que yo sé, no fue algo que nos tocara a nosotros como despacho hacer. Esto fue algo que el gobierno hizo, ¿no? Entendemos que estos estudios, o como país a México le llevó más de 20 años hacer esta planeación. Hubo muchos actores involucrados, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que las pistas de manera inicial estaban orientadas en una dirección diferente, ¿no? Esto responde a muchos temas, ¿no? Responde al tema de orografía, al tema de los vientos, al tema de los vientos dominantes, al tema de los ríos. Entonces, es un análisis muy extenso que se hizo para determinar que ese era el sitio idóneo. Me parece que en algún momento lo leí en algún lugar que estaban también pensando en Tizayuca, incluso, ¿no? Para el aeropuerto. Y en el análisis que hizo la empresa Mitre, que es la empresa, que de hecho es una empresa que es non-profit, que hace estos análisis, analizó ambos sitios, analizó Tizayuca y analizó Texcoco, y puso los pros y los contras en ambos lugares, y bueno, finalmente se toma la decisión de que fuera en Texcoco después de muchos años de estudios, después de entender que el rediseño del espacio aéreo iba a ser más conveniente hacerlo a través de Texcoco que a través de Tizayuca, las conexiones con la ciudad, los tiempos de conexión. Se tomaron muchos factores en cuenta, aunque repito, esto no es algo que el despacho haya hecho, no es algo en lo que estuviéramos involucrados, esto fue algo que hizo el gobierno, ¿no? Correcto. Correcto, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta aquí en la sala, en Zoom. No tenemos nadie más. Bueno, arquitecta, no me queda más que primero reconocer su trabajo. Es un trabajo, la verdad, bastante impresionante. Es un trabajo que nosotros los arquitectos nos motiva, nos inspira y nos enseña que no hay límites y que podemos trabajar mucho más allá de lo que a veces la creatividad nos ha dejado llegar.
Y bueno, pues a manera de agradecimiento, porque te tomaste el tiempo, porque fue una gestión de varios meses el poder llegar a esta fecha, el poder coincidir. Nos hubiera encantado que hubiera estado aquí como fue el ofrecimiento original. La pandemia no nos dejó y sin embargo, bueno, pues seguimos padeciendo un poquito esas cuestiones de pandemia. Por lo mismo estamos transmitiendo en Zoom para no tener aglomeración en nuestro edificio, pero la invitación sigue abierta para el día que gustes venir aquí al edificio de Aguascalientes. Y bueno, pues queremos entregarte un reconocimiento que te vamos a hacer llegar, ya que me puse de acuerdo con la persona con la que estuvimos armando lo de la exposición, y le paso el micrófono para que el arquitecto Ignacio Jiménez, el presidente del colegio, te haga de alguna manera la entrega oficial virtual, y bueno, como ya habíamos comentado, se te hará llegar a tu oficina este pequeño reconocimiento. Muchas gracias. Sí, sí me escuchan. Arquitecta Liliana, muchas gracias por este tiempo. ¿Sí se escucha? Sí se Sí. escucha. Muchas gracias por el tiempo que te tomaste. La verdad estamos muy agradecidos de tener el inicio de esta semana cultural con una plática, una charla de primer nivel. Lo reconocemos, la verdad, y nos ha puesto ante el mundo, gracias al trabajo que desarrollaron del aeropuerto, como arquitectos de alto nivel, los mexicanos, gracias a ustedes que nos han llevado a esos niveles y que nos han puesto en primer nivel. Reconocemos el trabajo, no importa, bueno, al final de cuentas, si no se desarrolló físicamente el proyecto, pero ahí está el trabajo del arquitecto, ahí está la capacidad de los mexicanos, que sí se puede, y se puede muy bien, y lamentamos, bueno, pero de alguna manera el premio GADA 2021 que se les otorgó la semana pasada fue muy comentado en todos los que nos dedicamos a esto, y también a quien no se dedica, fue muy mencionado, y desde luego, bueno, pues al reconocimiento, precisamente es el premio por la labor en aportación a la arquitectura internacional, porque era un proyecto de carácter internacional, lo reconocemos, y eso nos orgullece a todos los mexicanos y especialmente a los arquitectos del país. Este es el reconocimiento que les vamos a hacer llegar, que te vamos a hacer llegar, vía Josué, como te lo comentó, es el logotipo de aquí, el emblema de aquí de nuestro colegio en Aguascalientes, que es la letra A, que es de Aguascalientes, arquitectos del estado de Aguascalientes. Entonces, y esto viene siendo la arqueada del Jardín de San Marcos, que es muy emblemático para nosotros los hidrocálidos, y este diseño del arquitecto Sánchez Alfaro, arquitecto de aquí hidrocálido, y es nuestro emblema, que te lo vamos a hacer llegar en una especie de una maqueta, y muchas gracias nuevamente por haberte tomado tu tiempo, y vemos todo un éxito, muchos amigos, muchos miembros del colegio, maestros, alumnos que se conectaron y que disfrutamos directamente el proyecto de Texcoco, y que fue muy interesante escucharlo de primera mano, de primera voz tuya que participaste en este proyecto. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias a ustedes. Buenas noches. Yo tengo una pregunta, no sé si todavía se pueda. Sí, bueno, si lo permite la arquitecta Liliana, con mucho gusto. No sé si Sí, todavía hay tiempo. ¿Sí? Claro. Muchas gracias. ¿Sí? Qué amable. Sí, todavía hay tiempo. Sí, adelante, ¿Quién adelante. está a distancia? ¿Era Majo Ávila? Sí, yo de la UA. Adelante, por favor. Bueno, yo tenía una pregunta sobre el proceso, como no tanto de diseño, sino más bien de trabajos. ¿En algún momento ustedes como equipo dijeron, ya estamos cansados, ya queremos abandonar el proyecto? O sea, si hubo ese momento de que ya estás a punto de rendirte, ¿cómo le hicieron para no hacerlo? Porque pues muchos estudiantes ahorita, sobre todo con la pandemia, pues estamos algo muy desmotivados. Entonces, pues sí nos gustaría como
un consejo de su parte. Claro, mira, es normal. La verdad es que, claro que hubo momentos de muchísima tensión, de muchísimo esfuerzo, de muchísimos desvelos, por supuesto. Claro que los hubo y los había muchos, ¿no? No fueron uno ni dos, o sea, fueron muchos. Pero al final yo creo que la motivación de todo el equipo siempre fue el que estábamos participando en un proyecto increíble, que todos estábamos súper apasionados por lo que estábamos haciendo, por el proyecto, por lo que significaba para nuestro país, ¿no? Entonces creo que al final, bueno, aunque claro, hubo momentos de cansancio, hubo momentos de todo, hay mil anécdotas, ¿no? Pero al final, pues lo que nos motivaba y lo que nos impulsaba a seguir adelante, pues era la pasión que como arquitectos sentíamos por el proyecto en el que estábamos participando, ¿no? Y eso es algo que te puedo decir que pasa no nada más en el proyecto del aeropuerto, pero en muchas otras entregas y demás que tenemos, ¿no? Pues la profesión es así, ¿no? Y como arquitectos somos tan perfeccionistas que siempre estamos buscando y hasta el último minuto queremos que todo esté perfecto. Entonces, pues es un poco algo que está, digamos, inherente a la profesión, ¿no? Que es algo que es parte de la personalidad de los arquitectos, ¿no? Pero creo que al final lo que nos motiva es eso, es que todos somos unos apasionados de lo que hacemos y de nuestra profesión y que estamos enamorados del trabajo que hacemos todos los días, ¿no? Pues eso, creo que al final eso era lo que nos motivaba y lo que nos hacía pues seguir adelante, ¿no? Muchas gracias. De nada. Gracias, arquitecta. También me están preguntando, aprovechando tus minutos extras que nos regalaste, que si alguna vez se han planteado qué futuro podría tener el aeropuerto cancelado. Pues en realidad se refieren a las estructuras que están ahí. A todo lo que supongo que a todo lo que se ha hecho, si en algún futuro se podría reactivar se canceló, si se ha pensado en otro tipo de proyecto, otro tipo de espacio ahí. Pues por nuestra parte no. Digo, entiendo que hay un plan del gobierno actual de convertir toda esa zona en un parque, pero no, nosotros ya no estamos involucrados en ese proyecto, ¿no? Ok. Muchas gracias. Sí, de nada. Creo que de aquí, nadie. Con eso. Bueno, con esto damos por terminado la primera conferencia. Arquitecta, estamos muy agradecidos que hayas tomado el tiempo, que hayas dedicado este espacio para podernos dar la exposición del trabajo que han hecho. Sabemos que es un trabajo en equipo, que son muchas personas que participan en esto y queremos que hagas extensivo el reconocimiento de parte del Colegio de Arquitectos del Estado de Aguascalientes a toda la gente que participa en FRI. Y que no sea la primera vez que estamos en comunicación, que esperemos que haya la presentación de los nuevos proyectos más adelante. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias. Igual te quiero comentar o quiero aclarar un poco, el diseño de la estatuilla fue del arquitecto Gabriel Adame y del arquitecto Luis Magdaleno, los que estuvieron haciendo ya tal como la estatuilla. El logotipo fue la historia que dio el arquitecto, pero la estatuilla ya fue por parte del comité organizador de esta Semana Cultural. Muchas gracias. Muchas felicidades. Para darle créditos a cada quien, como les corresponde. Claro. Los autores. Arquitecto, Claro. ¿nada más que agradecer? Muchas gracias, arquitecta, y un saludo a todos allá y decirles que ojalá y no sea la primera vez, arquitecta, y seguramente si nos permites nuevamente alguna otra exposición y algún otro trabajo que estén realizando, para nosotros bienvenidos. Siempre nos va a nutrir de sobre todo esos despachos internacionales, saber lo que están haciendo, ¿no? Y siempre, si nos lo permites, estaremos en contactos para una nueva charla que nos hagas favor de ofrecernos aquí en el colegio. ¿Sí? Claro que sí, cuenten con ello. Y orgullo mexicano. Y orgullo mexicano. Bien. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. buenas noches. Con esto damos por terminado esta sesión, conferencia o plática. Muchas gracias a quien está a distancia y que pasen buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Los invitamos para mañana a la siguiente conferencia. Mañana Matías Di Frena.
Matías Di Frena, el Matías Di arquitecto, Frena, arquitecto Matías Di Frena, 8 de la noche igual, a distancia. a distancia igual. Buenas noches. Saludos y felicidades. Un saludo. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, felicidades.